El teléfono sonó a las 3 de la madrugada en el pequeño departamento de Elena Vázquez en la Ciudad de México. La antropóloga despertó sobresaltada, su corazón latiendo acelerado mientras buscaba el aparato entre las sombras de su escritorio repleto de libros sobre culturas prehispánicas. «Bueno», murmuró con voz ronca. «Elena, soy Ramírez. Necesito que vengas a Tepoztlán inmediatamente». La voz de su mentor sonaba extraña, casi susurrante. «He encontrado algo que cambiará todo lo que creemos saber sobre los rituales aztecas». Elena se incorporó, completamente despierta. El doctor Ramírez había sido su profesor en la universidad, un hombre meticuloso que nunca exageraba sus descubrimientos. «¿Qué has encontrado, doctor?» «Una cueva, Elena. Una cueva que no aparece en ningún mapa oficial. Los símbolos en las paredes son anteriores a la conquista, pero hay evidencia de uso continuo hasta ahora». La línea se llenó de estática. Elena escuchó un sonido extraño de fondo, como viento soplando a través de túneles profundos. «Doctor, ¿está ahí? Ven sola, Elena. No confíes en nadie más. Los lugareños, ellos saben algo que no nos dicen. Y Elena, trae tu equipo de documentación. Lo que voy a mostrarte debe ser registrado antes de que...». La llamada se cortó abruptamente. Elena permaneció sentada en la oscuridad, el teléfono aún en su mano. Conocía a Ramírez desde hacía 10 años, y nunca lo había escuchado tan alterado. Se levantó y comenzó a empacar su equipo, sus manos temblando ligeramente mientras guardaba cámaras, libros de referencia y herramientas de excavación. 3 horas después, mientras el sol comenzaba a asomar sobre las montañas que rodeaban Tepoztlán, Elena manejaba por la carretera serpenteante que llevaba al pueblo mágico. El Tepozteco se alzaba imponente contra el cielo matutino, sus laderas cubiertas de niebla que se movía como dedos fantasmales entre los árboles. Al llegar al centro del pueblo, Elena se dirigió directamente al hotel donde Ramírez le había dicho que se hospedaría. La recepcionista, una mujer mayor con ojos inquietos, la miró con desconfianza. «¿El doctor Ramírez?», preguntó la mujer, negando lentamente con la cabeza. «Ese señor salió hace 3 días y no ha regresado. Dejó sus cosas, ¿pero qué? Señorita, aquí en Tepoztlán respetamos las tradiciones antiguas. Hay lugares en la montaña donde los forasteros no deben ir, especialmente durante la luna nueva». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La luna nueva sería esa noche. ¿Qué lugares? La mujer se santiguó antes de responder: «La cueva de los sacrificios. Los antiguos la usaban para honrar a Tezcatlipoca, el dios de la noche y la guerra. Dicen que nunca dejaron de usarla, que hay quienes mantienen vivas las tradiciones de sangre». Elena reservó una habitación y subió a dejar sus cosas. Desde la ventana podía ver el Tepozteco, y por un momento, le pareció ver una figura observándola desde las alturas. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Esa tarde, mientras exploraba el pueblo buscando pistas sobre el paradero de Ramírez, Elena se encontró con 3 personas que cambiarían su destino para siempre. El primero fue Miguel Hernández, un guía local de unos 40 años con manos callosas y ojos que parecían guardar secretos ancestrales. Lo encontró en el mercado, donde vendía amuletos de obsidiana. «¿Usted es la antropóloga que busca al doctor?», le preguntó Miguel, acercándose con cautela. «Mi nombre es Miguel. Conozco estas montañas como la palma de mi mano. Puedo ayudarla a encontrarlo, por el precio correcto». Elena notó la desesperación oculta en su voz, la forma en que sus ojos se desviaban cuando hablaba de dinero. «¿Por qué necesita el dinero, Miguel?». «Mi hija está enferma. Los doctores de la ciudad dicen que necesita una operación costosa. Pero aquí en el pueblo, los curanderos hablan de maldiciones familiares, de deudas que se pagan con sangre». Antes de que Elena pudiera responder, una mujer elegante se acercó a ellos.
Era Carmen Delgado, historiadora especializada en religiones prehispánicas, con cabello negro recogido y ojos intensos que brillaban con curiosidad intelectual. Disculpen que interrumpa, dijo Carmen, pero escuché que mencionaban al doctor Ramírez. Soy Carmen Delgado, vine desde Guadalajara siguiendo referencias a rituales de sacrificio que supuestamente continuaron después de la conquista. El tercer miembro del grupo apareció como si hubiera estado esperando ese momento. Javier Morales era un documentalista de la Ciudad de México, cámara en mano y una sonrisa ambiciosa que no llegaba a sus ojos. Perdón por escuchar, pero esto suena exactamente como lo que estoy buscando para mi próximo documental, dijo Javier. ¿Rituales secretos en Tepoztlán? Esto podría ser el proyecto que lance mi carrera. Elena estudió a los 3 extraños que el destino había puesto en su camino. Cada uno tenía sus propias motivaciones, pero todos parecían estar buscando algo en esa montaña sagrada. Mientras el sol se ocultaba detrás del Teposteco, los 4 se reunieron en el pequeño restaurante del hotel para planear su búsqueda. Fue entonces cuando escucharon el primer grito. Un sonido desgarrador que parecía venir desde las entrañas mismas de la montaña, un lamento que helaba la sangre y hacía que los perros del pueblo comenzaran a aullar en respuesta. Los lugareños en el restaurante se santiguaron y murmuraron oraciones en náhuatl. ¿Qué fue eso?, susurró Javier, su cámara ya grabando. Miguel palideció, sus manos temblando mientras se aferraba a su amuleto de obsidiana. Son los gritos de los sacrificados, murmuró. Dicen que sus almas no pueden descansar, que siguen pidiendo justicia desde la cueva sagrada. Elena sintió que algo fundamental había cambiado en ese momento. Ya no era solo una búsqueda académica o el rescate de su mentor. Era algo mucho más profundo y peligroso. La luna nueva se alzaba invisible sobre Tepoztlán, y en la oscuridad de la montaña, algo ancestral y hambriento comenzaba a despertar. La madrugada llegó envuelta en una niebla espesa que parecía surgir directamente de las entrañas del Teposteco. Elena despertó con la sensación de haber escuchado voces susurrando en náhuatl durante toda la noche, aunque no podía recordar las palabras exactas. Se vistió rápidamente y bajó al comedor del hotel, donde encontró a sus 3 compañeros ya reunidos alrededor de una mesa, sus rostros marcados por la falta de sueño. ¿Ustedes también los escucharon?, preguntó Elena, tomando asiento junto a ellos. Carmen asintió, sus ojos enrojecidos pero brillantes de emoción intelectual. No eran solo gritos, dijo, abriendo un cuaderno lleno de notas. Había un patrón, una cadencia ritual. He estado investigando durante años los cantos ceremoniales aztecas, y lo que escuchamos anoche coincide con las descripciones de invocaciones a Tezcatlipoca. Javier, que había estado grabando audio toda la noche, reprodujo una sección de su grabación. El sonido que salió de los pequeños altavoces hizo que todos se estremecieran, voces múltiples cantando en un idioma ancestral, entremezcladas con gemidos de dolor que parecían venir de muy profundo bajo tierra. Esto es oro puro, murmuró Javier, sus ojos brillando con ambición. Un documental sobre rituales secretos contemporáneos podría ganar premios internacionales. Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. No deberían estar grabando eso. Hay cosas que no deben ser documentadas, conocimientos que son peligrosos para quienes no están preparados. Elena estudió el rostro del guía local. Había algo en su expresión que no cuadraba, una familiaridad con estos eventos que iba más allá del folclore local. Miguel, ¿qué no nos estás diciendo?, preguntó directamente. El hombre suspiró profundamente, sus manos jugando nerviosamente con el amuleto de obsidiana que llevaba al cuello. Mi familia ha vivido en estas montañas durante 500 años, comenzó lentamente. Somos descendientes directos de los sacerdotes que servían en el templo del Teposteco antes de la llegada de los españoles. Durante generaciones, hemos sido guardianes. ¿Guardianes de qué?, insistió Carmen, inclinándose hacia adelante. De secretos que nunca debieron sobrevivir a la conquista. Los españoles creyeron que habían destruido nuestra religión, pero se equivocaron. Los rituales continuaron,
ocultos en cuevas sagradas, mantenidos vivos por familias como la mía. Elena sintió que las piezas comenzaban a encajar de una manera perturbadora. ¿Y tu hija? ¿Su enfermedad tiene que ver con esto? Miguel cerró los ojos, dolor evidente en su rostro. Las tradiciones exigen sacrificios. Durante siglos, mi familia ha ofrecido sangre para mantener dormidos a los antiguos poderes. Pero yo quise romper el ciclo. Me negué a continuar con los rituales cuando nació mi hija. Pensé que podía protegerla alejándola de las tradiciones familiares. ¿Y qué pasó?, preguntó Elena suavemente. La enfermedad llegó en su 10º cumpleaños. Los curanderos del pueblo dicen que es el precio de romper un pacto ancestral. Que solo puedo salvarla ofreciendo algo de igual valor a los antiguos dioses. Un silencio pesado se instaló en la mesa. Carmen fue la primera en romperlo. Miguel, necesito que entiendas algo. He dedicado mi vida a estudiar estas tradiciones no para perpetuarlas, sino para comprenderlas. Los sacrificios humanos no son necesarios. ¿Son interpretaciones erróneas de rituales que originalmente, interpretaciones erróneas? Miguel la interrumpió, su voz cargada de amargura. Señorita, usted estudia estas cosas en libros. Yo las he vivido. He visto lo que pasa cuando los antiguos poderes despiertan hambrientos. Javier, que había estado grabando discretamente la conversación, intervino. Esto es fascinante, pero necesitamos encontrar al Dr. Ramírez. ¿Dónde exactamente está esta cueva de los sacrificios? Miguel los miró a los tres, evaluándolos cuidadosamente. Está en la cara norte del Teposteco, donde los mapas oficiales muestran solo roca sólida. La entrada está oculta por ilusiones que solo se disipan para quienes conocen las palabras correctas. ¿Y tú las conoces?, preguntó Elena. Sí. Pero una vez que entremos, no habrá vuelta atrás. La cueva tiene sus propias reglas. Su propia voluntad. Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Necesito encontrar a Ramírez. Si eso significa enfrentar whatever está en esa cueva, lo haré. Carmen asintió con determinación. Yo también voy. Esta podría ser la oportunidad de documentar rituales que han permanecido ocultos durante siglos. Javier levantó su cámara, y yo tengo que grabarlo todo. Miguel los observó durante un largo momento, luego suspiró resignado. Muy bien. Pero antes de que vayamos, hay algo más que deben saber. El Dr. Ramírez no fue a la cueva por accidente. Alguien lo guió hasta allí. Alguien que quería que encontrara lo que encontró. ¿Quién?, preguntó Elena, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Los guardianes actuales de la tradición. Hay una secta que nunca dejó de practicar los rituales antiguos. Ellos han estado esperando el momento correcto, las personas correctas. Y creo que ustedes son exactamente lo que estaban buscando. Mientras Miguel hablaba, la niebla afuera se espesó hasta volverse casi sólida. A través de las ventanas del restaurante, Elena pudo ver figuras moviéndose entre la bruma, siluetas que parecían observarlos desde la distancia. ¿Cuándo podemos ir a la cueva?, preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. Esta noche, respondió Miguel. Durante la luna nueva, las barreras entre los mundos son más delgadas. Es cuando la cueva está más receptiva. Carmen abrió uno de sus libros y mostró una ilustración de un ritual azteca. Según mis investigaciones, Tezcatlipoca era conocido como el espejo humeante, el dios que podía ver a través de las dimensiones. Si realmente hay una conexión activa con estas fuerzas. No terminó la frase, pero todos entendieron la implicación. Elena miró por la ventana hacia el Teposteco, donde la niebla se arremolinaba en patrones que parecían casi deliberados, como si algo invisible estuviera dirigiendo su movimiento. Entonces esta noche, dijo finalmente, vamos a encontrar a Ramírez y a descubrir qué secretos guarda esa cueva.
Ninguno de ellos sabía que, en ese mismo momento, en las profundidades de la montaña sagrada, algo ancestral y hambriento había comenzado a prepararse para recibirlos. El sendero hacia la cara norte del Teposteco era traicionero incluso durante el día, pero bajo la luz tenue de las linternas, cada paso se convertía en un acto de fe. Miguel los guiaba a través de veredas que parecían existir solo en su memoria, caminos que se desvanecían entre la maleza y reaparecían metros más adelante como si la montaña misma decidiera cuándo revelarlos. Mi abuelo me trajo por primera vez por este sendero cuando tenía 12 años, murmuró Miguel, su voz apenas audible sobre el viento nocturno. Me dijo que la montaña reconoce la sangre de quienes tienen derecho a estar aquí. Elena caminaba detrás de él, su equipo de documentación pesando más con cada paso. El aire se había vuelto denso, cargado de una humedad que parecía venir de muy profundo bajo tierra. Carmen llevaba una mochila llena de libros de referencia y herramientas de traducción, mientras que Javier grababa todo con una cámara de visión nocturna que convertía el paisaje en un mundo fantasmal de verdes y negros. ¿Falta mucho?, preguntó Javier, su respiración entrecortada por el esfuerzo de la subida. Ya casi llegamos, respondió Miguel, deteniéndose súbitamente. Pero antes de continuar, necesito que entiendan algo. Una vez que crucemos el próximo recodo, estaremos en territorio sagrado. Las reglas normales del mundo ya no aplicarán. Carmen se acercó a Elena, susurrando, he estado estudiando los símbolos que hemos visto tallados en las rocas durante la subida. No son solo decorativos. Son advertencias, instrucciones para rituales de protección. Elena examinó las marcas en una roca cercana con su linterna. Los símbolos parecían moverse bajo la luz, cambiando sutilmente cuando no los miraba directamente. ¿Qué dicen? Aquí yacen los que alimentan la oscuridad, tradujo Carmen, su voz temblando ligeramente. Solo los elegidos pueden pasar sin ofrecer su esencia. Miguel se volvió hacia ellos, su rostro grave, hemos llegado. Ante ellos se alzaba una pared de roca aparentemente sólida, sin ninguna abertura visible. Pero mientras Miguel comenzó a recitar palabras en náhuatl, Elena vio cómo la piedra parecía ondular como agua, revelando gradualmente la entrada a una cueva que no debería haber existido. Tezcatlipoca, Señor de la Noche, guardián de los secretos ocultos, cantaba Miguel, reconoce a los descendientes de tus servidores y permite nuestro paso. La entrada se materializó completamente, una abertura de 3 metros de altura enmarcada por símbolos que parecían pulsar con luz propia. Un aire frío y húmedo salía de las profundidades, cargado de olores que Elena no pudo identificar, incienso ancestral, humedad milenaria y algo más, algo orgánico y perturbador. Dios mío, susurró Javier, enfocando su cámara hacia la entrada. Esto es increíble. Carmen ya estaba tomando fotografías de los símbolos del marco, su excitación académica superando cualquier temor, estos glifos son únicos. No aparecen en ningún códice conocido. Es como si fueran una escritura completamente diferente, anterior incluso a los aztecas. Elena se acercó a la entrada, sintiendo como el aire frío acariciaba su rostro. Había algo hipnótico en la oscuridad que se extendía más allá del alcance de sus linternas. ¿Ramírez está ahí adentro? Si siguió el mismo camino que nosotros, sí, respondió Miguel. Pero Elena, una vez que entremos, la cueva decidirá si salimos o no. Sin más dilación, Elena cruzó el umbral. El interior de la cueva era vastamente diferente de lo que había esperado. En lugar de túneles estrechos y húmedos, se encontraron en una cámara amplia con techos que se perdían en las sombras. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que parecían contar una historia continua, rituales de sacrificio, dioses con rostros de obsidiana, y figuras humanas ofreciendo su sangre a entidades que Elena no pudo identificar completamente. Miren esto, llamó Carmen desde el otro lado de la cámara. Se habían reunido alrededor de un altar de piedra negra en el centro del espacio. Sobre él había objetos que claramente no pertenecían a la época prehispánica, fotografías modernas, teléfonos celulares, joyas contemporáneas, todos dispuestos como ofrendas rituales. Esto confirma lo que temía, dijo Miguel, su voz cargada de resignación.
Los rituales nunca se detuvieron. La secta sigue activa. Javier enfocó su cámara en las ofrendas modernas. ¿Quién está haciendo esto? ¿Cuántas personas están involucradas? Antes de que alguien pudiera responder, Elena gritó desde un túnel lateral: «Aquí. Encontré algo». Los otros corrieron hacia ella. Elena había descubierto una cámara más pequeña donde el equipo del Dr. Ramírez estaba esparcido por el suelo, su mochila, sus herramientas de excavación, y más importante, su cámara de video. Carmen revisó la cámara mientras Javier iluminaba el área. Todavía tiene batería. Vamos a ver qué grabó. La pequeña pantalla se iluminó, mostrando el rostro familiar del Dr. Ramírez, pero había algo diferente en sus ojos, una mezcla de terror y fascinación que Elena nunca había visto antes. Día 3 en la cueva, decía la voz grabada de Ramírez. He descubierto que los rituales de sacrificio nunca cesaron. Hay una secta que ha mantenido vivas las tradiciones durante 500 años. Pero eso no es lo más perturbador. Elena, si estás viendo esto, significa que algo me ha pasado. Los símbolos en las cámaras profundas no son solo decorativos. Son instrucciones para invocar algo que debería haber permanecido dormido. La imagen se volvió inestable, como si Ramírez estuviera corriendo. Me han descubierto. Puedo escuchar sus pasos. Elena, no vengas aquí. Los rituales funcionan. Los dioses antiguos no están muertos, solo esperando. Y yo he visto demasiado. La cámara captó sonidos de persecución, pasos múltiples, voces susurrando en náhuatl, y luego una voz clara que hizo que todos se estremecieran: el elegido ha llegado. Tezcatlipoca sonríe esta noche. La grabación se cortó abruptamente. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Su mentor, el hombre que la había inspirado a dedicar su vida a la antropología, había descubierto algo que lo había aterrorizado hasta el punto de advertirle que no viniera a buscarlo. Tenemos que irnos, dijo Javier, su brevado anterior completamente desaparecido. Ahora mismo. Pero cuando se volvieron hacia la entrada por la que habían llegado, encontraron solo pared sólida. La abertura había desaparecido como si nunca hubiera existido. Miguel se acercó a la pared, palpándola desesperadamente. No. Esto no debería pasar. La cueva solo se cierra cuando... ¿Cuándo qué? Demandó Elena. Cuando ha elegido a sus próximos sacrificios. Un eco lejano llegó desde las profundidades de la cueva, el sonido de pasos múltiples acercándose, acompañados de cánticos en náhuatl que hacían que las pinturas en las paredes parecieran moverse y cobrar vida. Elena miró a sus compañeros, viendo su propio terror reflejado en sus rostros. Habían venido buscando respuestas y habían encontrado una trampa que había estado esperándolos durante 500 años. La cueva de los sacrificios había reclamado a sus nuevas víctimas, y en la oscuridad que se extendía ante ellos, algo ancestral y hambriento se preparaba para darles la bienvenida. El eco de los pasos se acercaba inexorablemente, acompañado de cánticos que parecían hacer vibrar las mismas piedras de la cueva. Elena apagó su linterna y gesticuló a los otros para que hicieran lo mismo. En la oscuridad absoluta, se agruparon contra una pared, sus respiraciones entrecortadas sonando ensordecedoras en el silencio. «Hay otro túnel», susurró Miguel, su voz apenas audible. «Hacia el este. Lleva a las cámaras más profundas». ¿Más profundas?, murmuró Javier. ¿No deberíamos estar buscando una salida? No hay salida, respondió Miguel con resignación. No hasta que la cueva obtenga lo que quiere. Carmen, que había estado estudiando las pinturas murales con una pequeña luz roja, se acercó al grupo. He estado traduciendo los glifos mientras caminábamos. Esta no es solo una cueva ceremonial. Es un nexo, un punto de conexión entre nuestro mundo y otro lugar. Los cánticos se intensificaron, y ahora podían distinguir palabras individuales en náhuatl. Elena reconoció algunas de las invocaciones que había estudiado en textos académicos, pero estas sonaban diferentes, más viscerales y poderosas. «¿Qué están diciendo?», preguntó Elena.
Carmen cerró los ojos, concentrándose en las voces. Despierta, Señor de los espejos. Los elegidos han llegado. La sangre nueva alimentará tu despertar. Un sonido metálico resonó en la cámara principal, el raspar de obsidiana contra piedra. Figuras encapuchadas comenzaron a emerger de túneles que Elena no había notado antes, llevando antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Ahora, susurró Miguel. Se deslizaron silenciosamente hacia el túnel oriental, adentrándose más en las entrañas de la montaña. El pasaje se estrechaba gradualmente, obligándolos a caminar en fila india. Las paredes aquí estaban cubiertas de símbolos diferentes, más antiguos y primitivos que los de la entrada. Estos glifos son preaztecas, murmuró Carmen, iluminando brevemente las marcas. Posiblemente olmecas o incluso anteriores. Esta cueva ha sido sagrada durante milenios. El túnel se abrió súbitamente en una cámara circular que los dejó sin aliento. El espacio era enorme, con un techo abovedado que se perdía en las sombras. Pero lo que realmente los impactó fueron las ofrendas. Cientos de objetos estaban dispuestos en círculos concéntricos alrededor de un altar central, no solo artefactos prehispánicos, sino también objetos claramente modernos. Fotografías de familias, teléfonos celulares, joyas, documentos de identidad, todos mezclados con obsidiana tallada, jade antiguo y huesos humanos. Dios mío, susurró Javier, enfocando su cámara. ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? Elena se acercó a examinar algunas de las fotografías. Mostraban familias mexicanas de diferentes épocas, algunas en blanco y negro de los años 40, otras a color de décadas más recientes. Todas tenían algo en común, una expresión de terror en los rostros, como si hubieran sabido lo que les esperaba. Miguel, dijo Elena lentamente, ¿tu familia realmente son guardianes, o son parte de esto? Miguel se había quedado inmóvil frente al altar central, su rostro pálido bajo la luz de las linternas. Yo no sabía que había llegado tan lejos, murmuró. Pensé que eran solo rituales simbólicos, ofrendas de comida y flores. Pero esto... Carmen había encontrado algo que la hizo retroceder con horror, un libro moderno encuadernado en cuero, lleno de fotografías y descripciones detalladas de rituales de sacrificio realizados en las últimas décadas. Elena, necesitas ver esto, dijo Carmen con voz temblorosa. Hay registros de sacrificios realizados cada luna nueva durante los últimos 50 años. Y mira. Le mostró una página que contenía fotografías del Dr. Ramírez, tomadas sin su conocimiento durante sus primeros días en Tepoztlán. Lo estaban vigilando desde el momento en que llegó, continuó Carmen. Esto fue planeado. Su descubrimiento de la cueva no fue accidental. Elena sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Su mentor había sido atraído a una trampa, y ahora ella había caído en la misma red. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué Ramírez? ¿Por qué nosotros? Una voz respondió desde las sombras, una voz que Elena reconoció con horror, porque ustedes tienen algo que necesitamos. El doctor Ramírez emergió de un túnel lateral, pero algo estaba terriblemente mal con él. Sus ojos brillaban con una luz que no era completamente humana, y llevaba túnicas ceremoniales decoradas con símbolos que parecían moverse en la superficie de la tela. Doctor. Elena dio un paso hacia él, pero Carmen la detuvo. Ese no es tu mentor, susurró Carmen. Mira sus ojos. Mira cómo se mueve. Ramírez sonrió, pero la expresión no alcanzó sus ojos alienígenas. Oh, pero si soy yo, Elena. Solo que ahora soy mucho más. He visto la verdad que se oculta detrás del velo de la realidad. Los antiguos dioses nunca se fueron. Solo estaban esperando el momento correcto para reclamar lo que les pertenece. Figuras encapuchadas comenzaron a emerger de túneles ocultos, rodeándolos lentamente. Elena contó al menos una docena, todas llevando cuchillos de obsidiana que brillaban siniestros bajo la luz de las antorchas. Los rituales de sacrificio no son solo tradición, continuó Ramírez. Son alimentación.
Cada muerte fortalece la conexión entre los mundos, permite que los antiguos poderes se filtren de vuelta a nuestra realidad. Miguel se volvió hacia Elena, sus ojos llenos de lágrimas. Elena, perdóname. Yo los traje aquí porque mi hija, dijeron que solo así podría salvarla. ¿Qué? Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La secta me dijo que si traía a los elegidos correctos, si ayudaba con el ritual, mi hija sería curada. Pero no sabía qué significaba esto. Carmen retrocedió, chocando contra Elena. Elena, hay algo más que debes saber. He estado estudiando estos símbolos durante años, no solo por curiosidad académica. Mi familia también ha sido parte de esto durante generaciones. Elena se volvió hacia Carmen con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Soy descendiente de los escribas que registraron los rituales originales. He estado documentando todo esto para preservar el conocimiento, pero también para encontrar una manera de detenerlo. Ramírez rió, un sonido que resonó de manera antinatural en la cámara. ¿Detenerlo? Carmen, querida, esto no puede detenerse. Los antiguos dioses han esperado 500 años para reclamar su lugar. Y ustedes, mis queridos amigos, van a ayudarlos a regresar. Las figuras encapuchadas se acercaron más, sus cuchillos reflejando la luz de las antorchas. Elena se dio cuenta de que estaban completamente rodeados, sin posibilidad de escape. Pero primero, continuó Ramírez, deben entender la magnitud de lo que van a presenciar. Esta noche, durante la luna nueva, el velo entre los mundos está en su punto más débil. Sus sacrificios abrirán permanentemente el portal que hemos estado alimentando durante siglos. Elena miró a sus compañeros, Miguel consumido por la culpa, Carmen dividida entre su lealtad familiar y su conciencia, y Javier aterrorizado pero aún grabando todo compulsivamente. ¿Y si nos negamos? Preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. Ramírez sonrió de nuevo, y esta vez Elena pudo ver algo moviéndose detrás de sus ojos, algo que definitivamente no era humano. Oh, Elena. No tienes opción. Los antiguos dioses ya han probado tu sangre a través de mí. Ya eres parte del ritual, tanto si cooperas como si no. En la distancia, Elena pudo escuchar un sonido que heló su sangre, el eco de gritos humanos, provenientes de cámaras aún más profundas en la cueva. Gritos que sonaban terriblemente frescos y recientes. La trampa se había cerrado completamente, y Elena comenzó a entender que habían sido atraídos no solo para ser sacrificados, sino para ser parte de algo mucho más grande y terrible, el regreso de dioses que la humanidad había olvidado por una buena razón. Los gritos que resonaban desde las profundidades de la cueva se intensificaron, y Elena reconoció con horror que una de las voces era definitivamente humana y contemporánea. Alguien más estaba siendo torturado en las cámaras inferiores en ese mismo momento. Miguel, susurró Elena urgentemente, dijiste que conocías estas cuevas. ¿Hay alguna manera de llegar a esas cámaras sin pasar por el altar principal? Miguel, consumido por la culpa, asintió temblorosamente. Hay túneles de servicio que los antiguos sacerdotes usaban para moverse sin ser vistos. Pero Elena, si vamos ahí abajo, no hay garantía de que podamos salir. Carmen se acercó a ellos, su rostro iluminado por una determinación feroz. Tengo que confesarles algo más. No vine aquí solo por curiosidad académica. Mi hermana menor desapareció hace 3 años durante una visita a Tepoztlán. Creo que fue tomada por la secta. Elena sintió una nueva oleada de comprensión y horror. ¿Crees que podría estar viva? Los registros que encontré mencionan que algunos sacrificios son preservados, mantenidos vivos para rituales específicos durante eventos astronómicos importantes. Javier, que había estado grabando silenciosamente, bajó su cámara. Esto es una locura. Deberíamos estar buscando una manera de salir, no adentrándose más en esta pesadilla. No hay salida, Javier, dijo Miguel con resignación. La única manera de sobrevivir es completar el ritual, o destruir lo que lo alimenta. Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Vamos a buscar a los otros prisioneros.
Si hay alguna posibilidad de salvar a alguien más, tenemos que intentarlo. Miguel los guió a través de un túnel estrecho que se ramificaba desde la cámara de las ofrendas. El pasaje era tan angosto que tenían que caminar agachados, y las paredes estaban cubiertas de una humedad que olía a sangre y incienso rancio. Este túnel lleva directamente a las cámaras de preparación, explicó Miguel. Es donde preparan a los sacrificios antes del ritual principal. Mientras avanzaban, Carmen tradujo en voz baja los símbolos que aparecían en las paredes. Los elegidos deben ser purificados antes de alimentar al Señor de los espejos. Su sangre debe estar libre de miedo para que su esencia sea pura. ¿Purificados cómo?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Tortura ritual, respondió Carmen sombríamente. Dolor diseñado para quebrar la voluntad pero mantener el cuerpo funcional. El túnel se abrió en una serie de cámaras pequeñas, cada una equipada con dispositivos que Elena prefirió no examinar demasiado de cerca. Pero en la última cámara, encontraron lo que estaban buscando. 3 personas estaban encadenadas a la pared, un hombre mayor que Elena no reconoció, una mujer joven que podría haber sido la hermana de Carmen, y para su horror absoluto, una niña de no más de 10 años. «María», gritó Carmen, corriendo hacia la mujer joven. La mujer levantó la cabeza débilmente, sus ojos tardando en enfocar. «¿Carmen? ¿Eres real o es otra alucinación?». Elena se acercó al hombre mayor mientras Miguel trabajaba en las cadenas de la niña. «¿Quién es usted? ¿Cuánto tiempo lleva aquí?». Era el doctor Alejandro Vega, arqueólogo de Lina», murmuró el hombre. «Vine a investigar reportes de saqueo de sitios arqueológicos». «¿Eso fue hace 6 meses? ¿1 año? Es difícil saber aquí abajo». Javier había estado grabando todo, pero se detuvo cuando vio a la niña. «Dios mío, es solo una bebé. ¿Cómo pueden hacer esto?». Miguel, que estaba liberando a la niña, se volvió con lágrimas en los ojos. «Es mi hija, Esperanza. Dijeron que la habían curado, pero en realidad, la trajeron aquí para usarla en el ritual final». Elena sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Miguel no había sido solo un guía desesperado, había sido manipulado de la manera más cruel posible. «Miguel, ¿sabías que estaba aquí?». «No, sollozó. Creí que estaba en el hospital de la ciudad. Los miembros de la secta me mostraron fotografías falsas, reportes médicos falsos. Me dijeron que el tratamiento estaba funcionando». Carmen había logrado liberar a su hermana, que se aferraba a ella débilmente. «Carmen, tienes que salir de aquí», susurró María. «El ritual no es solo para invocar a los antiguos dioses. Es para abrir un portal permanente. Van a traer algo de vuelta, algo que estuvo dormido desde antes de la conquista». El doctor Vega, ahora libre, se acercó tambaleándose. «He escuchado sus conversaciones durante meses. Hablan de Tezcatlipoca no como un dios muerto, sino como una entidad que fue exiliada a otra dimensión. Los rituales de sacrificio han estado debilitando las barreras dimensionales durante siglos». Elena ayudó a la pequeña Esperanza a ponerse de pie. La niña estaba débil pero consciente, y sus ojos mostraban una inteligencia que era perturbadora en alguien tan joven. «Papá», susurró Esperanza, «los hombres de las túnicas me dijeron cosas. Me dijeron que soy especial, que mi sangre puede abrir puertas que han estado cerradas durante mucho tiempo». Miguel abrazó a su hija, su cuerpo temblando. «Perdóname, mija. Perdóname por todo esto». Carmen se volvió hacia Elena. «Tenemos que salir de aquí ahora. Si realmente van a realizar el ritual esta noche». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de pasos acercándose por el túnel. «Muchos pasos. Nos encontraron», murmuró Javier. Elena miró a su alrededor desesperadamente. Estaban en una cámara sin salida aparente, con 3 personas debilitadas y una niña. No había manera de luchar contra una secta entera. «Hay otra manera», dijo el doctor Vega de repente. «Durante mis meses aquí, he estado estudiando la arquitectura de la cueva. Hay una cámara central,
más profunda que todas las otras. Es donde realizan los rituales más importantes. ¿Y eso cómo nos ayuda?, preguntó Elena. Porque ahí es donde está el verdadero altar, el punto focal de todo el poder. Si pudiéramos llegar ahí, tal vez podríamos interrumpir el ritual desde adentro. Carmen negó con la cabeza. Eso sería suicidio. Estaríamos yendo directamente hacia ellos. A veces, dijo Elena, tomando la mano de Esperanza, la única manera de salir es atravesar el centro del problema. Los pasos se acercaban más. Elena podía escuchar voces susurrando en náhuatl y el sonido metálico de armas siendo preparadas. ¿Conoces el camino a esa cámara central?, le preguntó al doctor Vega. Sí. Pero una vez que estemos ahí, no habrá vuelta atrás. Es donde planean realizar el ritual final, y según lo que he escuchado, será esta noche. Elena miró a cada uno de sus compañeros, Miguel cargando a su hija, Carmen sosteniendo a su hermana, Javier con su cámara aún grabando compulsivamente, y el doctor Vega con la determinación de alguien que ha perdido todo. Entonces vamos a detenerlos, dijo Elena. Sea lo que sea que estén intentando traer de vuelta, no puede ser peor que permitir que continúen con estos horrores. Ninguno de ellos sabía que, en ese momento, en la cámara central de la cueva, el doctor Ramírez estaba completando los preparativos para un ritual que había estado 500 años en preparación. Un ritual que requería no solo sacrificios, sino testigos específicos, descendientes de las líneas de sangre que habían servido a los antiguos dioses. Y Elena, sin saberlo, era exactamente lo que habían estado esperando. El doctor Vega los guió a través de un laberinto de túneles que parecían descender hacia el corazón mismo de la montaña. El aire se volvía más denso con cada paso, cargado de una energía que hacía que los cabellos se erizaran y que las luces de las linternas parpadearan de manera irregular. Estamos cerca, susurró Vega. Puedo sentir la vibración del canto ritual. Elena cargaba a Esperanza, que había insistido en caminar pero se había debilitado rápidamente. La niña susurraba cosas extrañas en su oído, palabras en náhuatl que Elena no recordaba haberle enseñado a nadie tan joven. Esperanza, ¿dónde aprendiste esas palabras?, le preguntó Elena suavemente. Los susurros en las paredes me las enseñaron, respondió la niña con una naturalidad perturbadora. Dicen que soy la llave que abrirá la puerta grande. Miguel, que caminaba detrás de ellas, palideció. Elena, mi hija nunca había hablado náhuatl antes. Ni siquiera yo conozco esas palabras específicas. Carmen, que sostenía a su hermana María, se volvió hacia ellos. Las palabras que está diciendo son invocaciones de apertura dimensional. ¿Cómo puede una niña conocer rituales que solo aparecen en los códices más antiguos? El túnel se abrió súbitamente en una galería que los dejó sin aliento. Se encontraban en un balcón natural que daba a una cámara circular enorme, tan vasta que sus linternas no podían iluminar el techo. Abajo, en el centro del espacio, había un altar de obsidiana negra rodeado por círculos concéntricos de figuras encapuchadas. Dios mío, murmuró Javier, enfocando su cámara hacia abajo. Debe haber más de 100 personas ahí. Elena contó las figuras, hombres y mujeres de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianos, todos vestidos con túnicas ceremoniales y cantando en una armonía que parecía hacer vibrar la piedra misma de la cueva. En el centro del altar, el doctor Ramírez dirigía el ritual, pero su apariencia había cambiado dramáticamente. Su piel tenía un tinte grisáceo y sus ojos brillaban con una luz que definitivamente no era humana. A su lado había una serie de objetos que Elena reconoció con horror, artefactos prehispánicos auténticos mezclados con tecnología moderna. ¿Qué están haciendo exactamente?, preguntó Elena. Carmen estudió la disposición del ritual desde su posición ventajosa. Es un ritual de invocación y apertura dimensional. Están usando los artefactos antiguos como anclas para mantener abierto un portal, mientras que los objetos modernos proporcionan la energía necesaria para estabilizarlo. María, la hermana de Carmen, se acercó débilmente al borde del balcón. He estado escuchando sus conversaciones durante meses.
no solo quieren invocar a Tezcatlipoca. Quieren traer de vuelta a toda una jerarquía de entidades que fueron exiliadas cuando los españoles destruyeron los templos principales. El Dr. Vega señaló hacia una sección específica del altar. ¿Ven esos cristales negros? Son obsidiana volcánica, pero han sido tratados con algo. Brillan con luz propia. Elena observó más cuidadosamente y se dio cuenta de que los cristales pulsaban en sincronía con los cánticos. Cada pulso parecía abrir brevemente grietas en el aire mismo, revelando destellos de algo que existía más allá de la realidad conocida. Carmen, susurró Elena, ¿qué significan esos símbolos que están trazando en el aire? Carmen entrecerró los ojos, concentrándose en los gestos rituales. Son sellos dimensionales. Están literalmente rasgando agujeros en el tejido de la realidad. Súbitamente, Esperanza se irguió en los brazos de Elena, sus ojos brillando con la misma luz antinatural que habían visto en Ramírez. Ya es hora, dijo la niña con una voz que sonaba demasiado madura. La luna negra ha alcanzado su cenit. Las barreras están en su punto más débil. Miguel se acercó desesperado a su hija. Esperanza, ¿qué te está pasando? No soy solo Esperanza, papá, respondió la niña. Soy el recipiente elegido. Mi sangre lleva la marca de los antiguos servidores. Por eso me necesitaban. Elena sintió un escalofrío de comprensión. Carmen, ¿dijiste que tu familia había sido escribas de los rituales originales? Sí, ¿por qué? Y Miguel, tu familia fueron guardianes del templo. Doctor Vega, ¿cuál es su especialidad exacta? Soy descendiente de los traductores que trabajaron con los conquistadores para descifrar los códices aztecas, respondió Vega lentamente. ¿Por qué? Elena sintió que las piezas del rompecabezas encajaban de manera aterradora. No fuimos traídos aquí al azar. Todos representamos linajes específicos que estuvieron presentes durante la caída del Imperio Azteca. Somos descendientes de las personas que participaron en la destrucción original de estos rituales. Carmen palideció. ¿Estás diciendo que somos parte del ritual? Nuestras líneas de sangre son necesarias para deshacer lo que nuestros antepasados ayudaron a destruir. Abajo, el canto ritual alcanzó un crescendo ensordecedor. Los cristales de obsidiana comenzaron a brillar con una intensidad cegadora, y grietas luminosas aparecieron en el aire alrededor del altar. A través de esas grietas, Elena pudo ver movimiento, formas que no pertenecían a ningún mundo que ella conociera. Tezcatlipoca, señor de los espejos, guardián de la noche eterna. Gritó Ramírez, su voz resonando de manera sobrenatural. Acepta estos sacrificios y reclama tu dominio sobre este mundo. Una de las grietas se expandió, y algo comenzó a emerger. Elena no pudo procesar completamente lo que vio, una forma que cambiaba constantemente entre sombra y sustancia, con ojos que brillaban como estrellas negras y extremidades que parecían estar hechas de obsidiana líquida. Dios mío, murmuró Javier. Es real. Todo es real. La entidad que emergía del portal dirigió su atención hacia el balcón donde se escondían. Elena sintió una presión mental abrumadora, como si algo estuviera examinando su alma. Los descendientes han llegado, habló la entidad, su voz resonando directamente en sus mentes. La deuda de sangre será pagada esta noche. Esperanza se liberó de los brazos de Elena y caminó hacia el borde del balcón. Estoy lista, dijo la niña. He estado esperando toda mi vida para este momento. No, gritó Miguel, tratando de alcanzar a su hija. Pero Esperanza ya había saltado. En lugar de caer, la niña flotó suavemente hacia abajo, rodeada por una luz negra que emanaba de los cristales. Los miembros de la secta se postraron cuando ella tocó el suelo, y Ramírez se acercó con una sonrisa que era pura malevolencia. La llave final ha llegado, anunció. Con la sangre de la niña, el portal se abrirá permanentemente. Elena se dio cuenta de que tenían solo minutos antes de que el ritual se completara.
Miró a sus compañeros, Miguel desesperado por salvar a su hija, Carmen dividida entre el terror y la fascinación académica, María apenas consciente, el doctor Vega determinado pero débil, y Javier documentando todo con una mezcla de horror y ambición. «Tenemos que bajar», dijo Elena. «Es la única manera de detener esto». «Es suicidio», protestó Carmen. «Somos 6 personas contra más de 100. «No», respondió Elena, una comprensión terrible llenando su mente. «No somos 6 personas cualesquiera. Somos exactamente las personas que necesitan para completar el ritual. Y eso significa que también somos las únicas que pueden destruirlo». Carmen la miró con comprensión creciente. «Estás hablando de un contrarritual. Usar nuestras propias líneas de sangre para sellar el portal en lugar de abrirlo». «Exactamente. Pero requeriría sacrificio», terminó el doctor Vega. «Alguien tendría que canalizar toda la energía del ritual hacia el cierre del portal». Elena miró hacia abajo, donde Esperanza estaba siendo preparada para el sacrificio final. La niña la miró directamente a los ojos y sonrió, como si supiera exactamente lo que Elena estaba pensando. «Entonces hagámoslo», dijo Elena. «Vamos a terminar lo que nuestros antepasados comenzaron hace 500 años». Mientras descendían hacia la cámara ritual, ninguno de ellos sabía que Elena llevaba en su sangre algo que ni siquiera ella conocía. No era solo descendiente de traductores o guardianes, sino de la línea directa de las sacerdotisas que habían servido a Tezcatlipoca antes de la conquista. Su sangre no solo podía abrir portales, sino también cerrarlos para siempre. El destino de 2 mundos dependía de lo que sucediera en los próximos minutos. El descenso hacia la cámara ritual fue como adentrarse en las fauces de una pesadilla viviente. Con cada paso, la realidad parecía volverse más maleable, las leyes físicas más sugerencias que reglas absolutas. Elena sintió que su propia sangre respondía a la energía que emanaba del altar, como si algo ancestral en su ADN estuviera despertando después de siglos de letargo. «¿Sienten eso?», murmuró Carmen, su voz temblorosa. «Es como si el aire mismo estuviera vivo». Miguel, que había estado en silencio desde que su hija saltó del balcón, finalmente habló. «Elena, hay algo que no te dije. Mi familia no solo fueron guardianes. Fuimos los últimos en realizar los rituales de sellado cuando llegaron los españoles. Mi bisabuelo ayudó a cerrar los portales originales». Elena se detuvo abruptamente. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabemos cómo detener esto?». «El conocimiento ha sido transmitido de generación en generación, esperando el día en que fuera necesario usarlo de nuevo». El doctor Vega se acercó a ellos. «Eso explica por qué la secta necesitaba específicamente a tu hija, Miguel. Su sangre lleva tanto la capacidad de abrir como de cerrar los portales». Cuando llegaron al nivel del suelo, la magnitud del ritual se volvió abrumadora. Los miembros de la secta se movían en patrones precisos alrededor del altar, sus cánticos creando ondas visibles en el aire. En el centro, Esperanza yacía sobre la piedra de obsidiana, pero no parecía asustada. Sus ojos brillaban con una sabiduría que no pertenecía a una niña de 10 años. «Papá», dijo Esperanza cuando vio a Miguel, «no tengas miedo. Esto siempre iba a pasar. Yo siempre supe que era diferente». Ramírez se volvió hacia el grupo recién llegado, su sonrisa expandiéndose de manera antinatural. «Ah, los descendientes han venido a presenciar el amanecer de una nueva era. Qué apropiado que estén aquí para ver cómo se deshace el trabajo de sus antepasados». Elena se adelantó, sintiendo una fuerza extraña fluyendo a través de ella. «Doctor Ramírez, esto no es usted hablando. Sea lo que sea que haya entrado en su mente, puede luchar contra ello». Ramírez rió, un sonido que hizo eco de maneras imposibles. «¿Luchar? Elena, querida, yo elegí esto. Cuando vi la verdad detrás del velo, cuando entendí que los dioses antiguos nunca fueron malevolentes, sino simplemente diferentes. Ellos ofrecen conocimiento, poder, la capacidad de trascender las limitaciones humanas». La entidad que había emergido parcialmente del portal se materializó más completamente.
Elena pudo verla ahora, una figura imponente que parecía estar hecha de obsidiana líquida y sombras solidificadas, con ojos que contenían galaxias enteras de estrellas negras. Los sellos se debilitan, habló Tezcatlipoca, su voz resonando en múltiples dimensiones. 500 años de rituales han erosionado las barreras que nos mantuvieron exiliados. Esta noche, reclamaremos lo que nos fue arrebatado. Carmen se acercó al altar, sus ojos estudiando los símbolos. Elena, los patrones están mal. No están solo abriendo un portal, están reescribiendo las leyes fundamentales de la realidad en esta área. Si completan el ritual, este lugar se convertirá en un punto de anclaje permanente para su dimensión. Javier, que había estado grabando todo, de repente bajó su cámara. Tengo que detener esto. Mi hermana menor vive en Tepoztlán. Si esto se extiende, se extenderá, confirmó el Dr. Vega. Primero el pueblo, luego el Estado, eventualmente todo México. Y desde ahí. Elena sintió una claridad súbita, como si una voz ancestral estuviera susurrando en su oído. Caminó directamente hacia el altar, ignorando las figuras encapuchadas que se movían para interceptarla. Esperanza. Gritó. ¿Puedes oírme? La niña volvió su cabeza hacia Elena. Sí, tía Elena. Puedo oír muchas cosas ahora. Tía. Elena se detuvo, confundida. Miguel se acercó, lágrimas corriendo por su rostro. Elena, hay algo más que no te dije. Tu madre era mi hermana. Fue dada en adopción cuando éramos niños porque nuestros padres temían que dos niños con la sangre de los antiguos sacerdotes fueran demasiado peligrosos en una sola familia. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué? Eres mi sobrina, Elena. Y eso significa que tu sangre es aún más poderosa que la de Esperanza. Eres descendiente directa de Itzel, la última suma sacerdotisa de Tezcatlipoca. Ramírez se volvió hacia Elena con una expresión de triunfo absoluto. Por supuesto. Todo encaja perfectamente. Elena, querida, no viniste aquí a detener el ritual. Viniste a completarlo. Tu sangre es la llave maestra que necesitábamos. Las figuras encapuchadas se movieron para rodear a Elena, pero ella sintió una energía antigua fluyendo a través de ella. Cuando levantó sus manos, líneas de poder dorado se extendieron desde sus dedos, deteniendo a los atacantes en seco. No, dijo Elena, su voz resonando con autoridad ancestral. Vine aquí a terminar lo que Itzel comenzó hace 500 años. Carmen gritó desde su posición junto al altar. Elena. Los símbolos están cambiando. Tu presencia está alterando el ritual. Elena se acercó al altar donde yacía Esperanza. La niña la miró con ojos que contenían siglos de sabiduría. Tía Elena, puedes elegir. Puedes completar su ritual y traer de vuelta a los antiguos dioses, o puedes usar nuestras sangres combinadas para sellarlos para siempre. ¿Cuál es el precio del sellado? Preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. Nuestras vidas, respondió Esperanza simplemente. Pero también las vidas de todos los que están aquí. El contrarritual requiere que toda la energía acumulada durante 500 años sea liberada de una vez. Miguel se acercó al altar. Elena, si hay una manera de salvar a Esperanza, no la hay, papá, interrumpió la niña. Pero si no hacemos esto, muchas más niñas como yo morirán en los años venideros. Tezcatlipoca se materializó completamente, su presencia llenando la cámara con una oscuridad que tenía peso físico. Elena Vázquez, descendiente de mis servidores más fieles, tienes una elección que hacer. Únete a nosotros y gobierna este mundo a nuestro lado, o muere sabiendo que tu sacrificio solo retrasará lo inevitable. Elena miró a cada uno de sus compañeros, Miguel llorando por su hija, Carmen documentando hasta el final, María apenas consciente pero determinada, el Dr. Vega preparándose para su último acto de valentía, y Javier grabando lo que podría ser los últimos momentos de la humanidad tal como la conocían. Hay una tercera opción, dijo Elena, colocando sus manos sobre el altar de obsidiana. Puedo canalizar toda la energía del ritual hacia mí misma, convertirme en un sello viviente. Elena, no. Gritó Carmen.
eso te transformaría en algo que ya no sería humano. Pero mantendría cerrado el portal, respondió Elena. Y me permitiría proteger a Esperanza. La niña sonrió. Tía Elena, creo que siempre supiste que terminaría así. Elena cerró los ojos y comenzó a recitar palabras en náhuatl que no recordaba haber aprendido, palabras que fluían desde lo más profundo de su herencia genética. La energía del ritual comenzó a cambiar de dirección, fluyendo hacia ella en lugar de hacia el portal. Ramírez gritó de rabia, no. 500 años de trabajo no pueden ser destruidos por una sola persona. No soy una sola persona, respondió Elena, su cuerpo comenzando a brillar con luz dorada. Soy el legado de todas las sacerdotisas que vinieron antes que yo. La batalla final por el alma de dos mundos había comenzado, y Elena Vázquez estaba en el centro de todo, canalizando el poder de siglos para determinar el destino de la humanidad. La energía que fluía a través de Elena era como sostener un rayo en sus manos desnudas. Cada célula de su cuerpo se transformaba, adaptándose para canalizar poderes que ningún ser humano estaba destinado a manejar. Su piel comenzó a brillar con patrones dorados que recordaban los glifos aztecas, y sus ojos se llenaron de una luz que parecía contener la sabiduría de generaciones. «Elena», gritó Miguel, acercándose al altar. «¿Qué te está pasando?» «Me estoy convirtiendo en lo que siempre estuve destinada a ser», respondió Elena, su voz resonando con múltiples tonos. «Un puente entre los mundos, un guardián que puede mantener cerradas las puertas que nunca debieron abrirse». Tezcatlipoca rugió de furia, su forma comenzando a desdibujarse mientras la energía del ritual se invertía. «No puedes detener lo inevitable, mortal. Los antiguos dioses regresarán, si no ahora, entonces en otro momento». Elena levantó sus manos hacia la entidad, canales de poder dorado fluyendo desde sus palmas, tal vez. Pero no será hoy, y no será a través de estos inocentes. Esperanza se incorporó en el altar, su propia transformación comenzando. La niña ya no parecía completamente humana, su piel tenía un brillo plateado y sus ojos reflejaban profundidades que no deberían existir en alguien tan joven. «Tía Elena, puedo ver todos los futuros posibles desde aquí», dijo Esperanza. «En algunos, logramos sellar el portal. En otros, solo lo retrasamos. Pero hay uno donde podemos hacer algo más». «¿Qué ves?», preguntó Elena, luchando por mantener el control mientras la energía ancestral amenazaba con consumirla. «Podemos convertir este lugar en un punto de equilibrio. No solo cerrar el portal, sino crear una barrera permanente que proteja nuestro mundo mientras permite que los antiguos dioses regresen a su dimensión sin destruir la nuestra». Carmen, que había estado traduciendo frenéticamente los símbolos que aparecían en las paredes, gritó: «Elena. Los glifos están cambiando. Tu transformación está reescribiendo el ritual completo. Pero necesitas un ancla, algo que te mantenga conectada a este mundo». Elena miró a sus compañeros, entendiendo lo que Carmen quería decir: «Necesito que todos ustedes permanezcan aquí conmigo». Sus líneas de sangre, sus conexiones con las fuerzas que crearon este problema, son lo único que puede estabilizar el contrarritual. Miguel no dudó: «Haré lo que sea necesario para proteger a mi hija y a este mundo». El doctor Vega se acercó al altar: «He estado prisionero aquí durante meses. Si mi muerte puede evitar que otros sufran lo mismo, es un precio que estoy dispuesto a pagar». Carmen tomó la mano de su hermana María: «Nosotras también nos quedamos. Nuestra familia ayudó a crear este problema. Es hora de que ayudemos a resolverlo». Javier, sorprendentemente, fue el último en hablar: «Vine aquí buscando fama, pero he visto cosas que ningún ser humano debería ver. Si puedo ayudar a mantener esto sellado, entonces mi vida habrá tenido un propósito real». Elena sintió una oleada de gratitud y poder. Las conexiones entre todos ellos se fortalecieron, creando una red de energía que podía contener y dirigir las fuerzas ancestrales. Ramírez llamó a Elena al hombre que había sido su mentor. «Aún puedes elegir. La entidad que está en tu mente puede ser expulsada si lo permites». Ramírez luchó visiblemente consigo mismo,
su rostro contorsionándose mientras dos voluntades batallaban por el control. Elena, ayúdame, no puedo, es demasiado fuerte. Elena extendió su mano hacia él. Toma mi mano, doctor. Déjame ayudarte a encontrar el camino de vuelta. Por un momento, Ramírez se acercó, su mano extendida hacia la de Elena. Pero entonces Tezcatlipoca rugió desde dentro de él, y el hombre se alejó. No. El conocimiento que he ganado es demasiado valioso para renunciar a él. Elena sintió una profunda tristeza, pero no podía salvar a alguien que no quería ser salvado. Entonces que así sea, dijo, dirigiendo toda su energía hacia el portal dimensional. Lo que siguió fue una batalla que trascendía lo físico. Elena y Esperanza, conectadas por sangre y propósito, canalizaron siglos de poder acumulado hacia el cierre del portal. Los miembros de la secta, privados súbitamente de la energía que los había sostenido, comenzaron a colapsar uno por uno. Tezcatlipoca hizo un último intento desesperado por mantener abierto el portal, pero la combinación de las líneas de sangre de los descendientes era demasiado poderosa. Con un rugido que hizo temblar la montaña entera, la entidad fue succionada de vuelta a su dimensión. El portal comenzó a cerrarse, pero Elena se dio cuenta de que el proceso requería una decisión final. Puedo sellarlo permanentemente, le dijo a Esperanza, pero eso significaría que nosotras también quedaremos atrapadas entre las dimensiones, como guardianas eternas. Esperanza sonrió con la sabiduría de alguien mucho mayor. ¿No es eso lo que siempre estuvimos destinadas a hacer, tía Elena? Elena asintió, entendiendo finalmente su verdadero propósito. Se volvió hacia Miguel. Cuida de los otros. Asegúrate de que el mundo sepa lo que pasó aquí, pero también asegúrate de que sepan que el peligro ha pasado. Elena, no puedo perderte a ti también, sollozó Miguel. No me estás perdiendo, respondió Elena, su forma comenzando a volverse translúcida. Estaré aquí, protegiendo este lugar, asegurándome de que los portales permanezcan cerrados. Con un último esfuerzo, Elena y Esperanza canalizaron toda su energía vital hacia el sellado final. El portal se cerró con un sonido como el de cristal rompiéndose al revés, y la cueva se llenó de una luz dorada que gradualmente se desvaneció hasta convertirse en un brillo suave y constante. Un año después, Miguel caminaba por las calles de Tepoztlán, llevando flores hacia la montaña sagrada. El pueblo había cambiado desde aquella noche. Los turistas aún venían, pero había una sensación de paz que no había existido antes, como si algo maligno hubiera sido finalmente puesto a descansar. Carmen había establecido un pequeño museo en el pueblo, documentando la historia real de los rituales prehispánicos mientras cuidaba cuidadosamente de no revelar los detalles más peligrosos. María se había recuperado completamente y ahora ayudaba a su hermana con las investigaciones. El Dr. Vega había sobrevivido a la experiencia, aunque había perdido la memoria de los eventos más traumáticos. Ahora trabajaba con Carmen, estudiando los aspectos más seguros de la arqueología local. Javier había destruido todas sus grabaciones de esa noche, decidiendo que algunos conocimientos eran demasiado peligrosos para ser compartidos. En su lugar, había comenzado a hacer documentales sobre la preservación de las tradiciones culturales mexicanas. Mientras Miguel subía por el sendero hacia la cueva, pudo ver una figura familiar esperándolo, Elena, translúcida pero claramente presente, sentada en una roca cerca de la entrada sellada. «Hola, Miguel», dijo Elena, su voz como un eco suave. «¿Cómo está el mundo ahí afuera?» «Mejor», respondió Miguel, colocando las flores en un pequeño altar que había construido. «Más seguro». «¿Y Esperanza?» Una risa infantil resonó desde la cueva, y la forma semitransparente de la niña apareció junto a Elena. «Papá. Estoy aprendiendo tantas cosas aquí. Tía Elena me está enseñando sobre los antiguos conocimientos, los buenos, los que pueden ayudar a la gente». Miguel sonrió a través de sus lágrimas. «¿Son felices?» Elena y Esperanza intercambiaron una mirada. «Estamos cumpliendo nuestro propósito», respondió Elena. Y eso es una forma de felicidad que trasciende lo que conocíamos cuando éramos completamente humanas. ¿El peligro ha pasado realmente?, preguntó Miguel. Por ahora, respondió Elena.
Los portales están sellados, y nosotras estamos aquí para asegurar que permanezcan así. Pero Miguel, es importante que las futuras generaciones recuerden, el equilibrio entre los mundos requiere vigilancia constante. Mientras el sol se ponía sobre Tepoztlán, Miguel se despidió de su hija y su hermana, sabiendo que aunque las había perdido en el sentido tradicional, habían ganado algo mucho más importante, la paz de saber que el mundo estaba protegido. En la cueva sellada, Elena y Esperanza continuaron su vigilia eterna, guardianas de secretos que el mundo no estaba listo para conocer, protectoras de un equilibrio que había costado siglos establecer. Y en las noches de luna nueva, los habitantes de Tepoztlán ya no escuchaban gritos de terror desde la montaña. En su lugar, escuchaban algo mucho más reconfortante, el suave murmullo de voces protectoras, asegurándoles que podían dormir en paz. El secreto maldito de la cueva de los sacrificios había sido finalmente puesto a descansar, transformado de una fuente de horror en un bastión de protección. Y aunque el precio había sido alto, Elena sabía que había valido la pena. Algunos secretos, después de todo, estaban destinados a ser guardados por aquellos lo suficientemente valientes como para pagar el precio de protegerlos. Fin.